Bueno, vamos a hablar ahora sobre el peculado en el caso de los contratistas de obra. El caso de los contratistas es un tema muy particular y específicamente el de obra, porque a diferencia de otros funcionarios que se encuentran vinculados con el Estado, en el caso, digamos, de los funcionarios que son elegidos de manera popular, los alcaldes, los gobernadores, los funcionarios que son por carrera administrativa o los funcionarios que son de libre nombramiento y remoción o los trabajadores oficiales que tienen un contrato con el Estado. Los contratistas tienen un contrato de prestación de servicios. Y esos contratos de prestación de servicios se ha planteado que solamente transfieren funciones públicas cuando esos mismos contratos así lo dispongan. De tal manera que no podría hacerse siempre un traslado de funciones públicas a aquellos contratistas. Solamente lo ha dicho la Corte Constitucional, que pueden ser considerados servidores públicos aquellos contratistas a los cuales se les haya transferido esa función pública. Sin embargo, en el caso de la ejecución de obras, se ha dicho que es diferente la ejecución de una obra pública a ejercer función pública. Se dice que la ejecución de una obra pública implica una de las labores del Estado, pero no tiene que ver con su esencia, su funcionamiento. Que digamos la reparación de un ascensor o la construcción de una escalera tienen que ver con temas tangenciales a la función pública central. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha planteado que ciertas entidades tienen como función pública la realización de obras públicas. Por ejemplo, hubo un caso en el cual a un contratista se le había hecho un contrato para realizar un terminal fluvial por parte del Ministerio de Transporte. Y que el Ministerio de Transporte tiene como principal función pública la adecuación y la construcción de la malla de transporte de todo el país, entre ellas la construcción de un terminal fluvial. Como esa era su función pública, esa función pública al contratar a alguien se la estaba transfiriendo temporalmente a ese contratista que tenía que elaborar esa obra. Y en virtud de eso, entonces, se creó que el contratista estaba en ejercicio de función pública y debía ser considerado como un funcionario público. Si pasamos esta tesis a todos los temas de obra, pues las alcaldías, las gobernaciones, el Estado en sí, tiene como principal función realizar obras públicas, por ejemplo, de vías, reparación de vías, construcción de carreteras. Y cuando se contrata a alguien para realizar ese tipo de obras, entonces se estaría transmitiendo esa función pública y se estaría convirtiendo el contratista en un funcionario público. Ahora, tenemos que tener claro que una cosa es ejercer una función pública y otra cosa es realizar un servicio público. Cuando usted presta un servicio público no necesariamente se convierte en funcionario público. Hay servicios públicos, sí, domiciliarios, que son el gas, la luz, bueno, la electricidad, el teléfono. Son servicios públicos y están regulados por una ley muy particular que le establecen a este tipo de personas que acceden a esas concesiones de servicios públicos ciertas prerrogativas como contestar derechos de petición y realizar actos administrativos en virtud de esa función. Pero no todo servicio público que está a cargo de particulares genera que ese particular se convierta en servidor público. Por ejemplo, el transporte aéreo es un servicio público, pero es prestado por particulares. Y eso no genera que los pilotos de los aviones ni los funcionarios de las aerolíneas sean servidores públicos.
El servicio de educación. Las universidades prestan el servicio de educación superior, pero eso no las convierte en funcionarios públicos, ni a sus empleados tampoco en funcionarios públicos. Sí, en ciertos casos ejercen funciones públicas, pero no son funcionarios públicos de manera permanente. Tampoco los conductores de bus, por más que presten un servicio público, se convierten en servidores públicos. Tampoco los médicos de un hospital que prestan un servicio público, que es la salud, pues se convierten en funcionarios públicos por ese mero hecho. Entonces, no es cierto que prestar un servicio público convierte inmediatamente al contratista en un servidor público. Ahora, sí crea la configuración de servidor público algunas funciones, entre ellas administrar fondos públicos, fondos del Estado. Y ahí es donde viene, digamos, otra vez el tema de los contratistas de obra. Tenemos que hacer diferencia entre los recursos que pueda recibir un contratista. Porque un contratista puede realizar una obra y recibe unos honorarios, o presta un servicio y recibe unos honorarios. Esos honorarios, en virtud de ese contrato de prestación de servicio, pues no son recursos públicos una vez le sean pagados al contratista. Eso le pertenece al contratista y no podemos hablar de que si el contratista hace algo con sus honorarios, pues habría un peculado. Lo otro es cuando dentro de ese contrato se le entrega la función de administrar recursos públicos. Y ahí viene el tema de los contratistas de obra. ¿Cuáles son las figuras que se están utilizando para que un contratista pueda ejecutar una obra pública? Pensemos en el tema del carrusel de la contratación en Bogotá. Se le dio al grupo Nule unos anticipos para ejecutar la obra de la 26. Se le dio un anticipo del 50% de toda la obra. Esos recursos se consignaron en una cuenta y esos recursos podían ser administrados entre el contratista y con autorización del interventor para invertirlos en las obras. Entonces, se habla que esos recursos que se le giran al contratista por concepto de anticipos le siguen perteneciendo al Estado. Y ahí hay, digamos, una primera controversia que se hace. De acuerdo con el Consejo de Estado, los recursos girados a un contratista por concepto de anticipo es un préstamo que le hace el Estado al contratista para que ejecute la obra. El problema de esa tesis del préstamo o del mutuo es que si el Estado le presta a alguien un dinero, ahí hay transferencia de dominio. Es decir, si el Estado le presta a un contratista para que ejecute la obra, está transfiriendo el dominio al contratista. ¿De quiénes son los recursos? Entonces, si le transfiere el dominio de esos recursos al contratista, pues se supone que esos recursos son del contratista. Como en un contrato de obra particular, usted le dice a una persona: quiero 50 sillas, te doy la mitad ahora y la mitad después. Cuando usted le paga la primera mitad al contratista, ¿a quién le pertenece ese anticipo? ¿A usted o al contratista? Pues obviamente el contratista tiene que administrar esos recursos para cumplirle a usted el contrato. Lo mismo tendría que pasar, digamos, en el tema público. Pero la problemática es que si esos recursos pasan al patrimonio del contratista, pues ya no son dineros del Estado. Y si no son dineros del Estado, no podría aplicarse el delito de peculado por apropiación. Por eso es que esa tesis del préstamo del Consejo de Estado no es tan viable, porque nos genera a nosotros los penalistas un problema en relación con la tipificación del delito que requiere que esos bienes sean del Estado. Pero entonces salen con la ficción de que es un préstamo y que ese recurso sigue siendo del Estado. Sin embargo, la figura jurídica no permite ese análisis.
Está la otra tesis de la Corte Suprema de Justicia donde dice, el dinero de un anticipo se consigna en una cuenta corriente, en nombre del proyecto, y es administrada entre el contratista y el interventor. Sí, puede ser, pero el tema es que esa cuenta la abre el contratista, está a nombre del contratista y la administra el contratista con el interventor. Si bien es cierto, hay una restricción de dominio, pues uno puede tener una hipoteca sobre la casa, pero sigue siendo el propietario de la casa. Entonces, ¿a quién le pertenece ese anticipo si fue girado a una cuenta del contratista? Entonces, ahí está, digamos, el otro problema de esa tesis. Hoy en día se habla de fiducia, que los contratistas tienen que constituir una fiducia para que el anticipo se gire a una cuenta de fiducia, que es un patrimonio autónomo. Y se dice, es un patrimonio autónomo que ya no le pertenece al Estado. Es nuevamente el problema. Si ese recurso no le pertenece al Estado, entonces, ¿cómo hacemos con el peculado que requiere de la, digamos, de la administración de un recurso del Estado? Entonces, tendría que analizarse o plantearse que en efecto se trataría de un patrimonio autónomo que podría ser particular, pero que está siendo administrado por un funcionario, por un contratista, por un interventor y por el banco, que estarían administrando recursos que provienen del Estado. Tendrían que plantear que, a pesar de ser un patrimonio autónomo, esos recursos siguen siendo públicos. Y la gran problemática de esa figura de la fiducia es que cuando tenemos, digamos, una fiducia y se gira al contratista, bueno, no se gira al contratista, sino al proveedor, o se le gira al contratista para el pago de determinados servicios. ¿Qué pasa si se presentan, digamos, las cuentas, los soportes y los vistos buenos del interventor y el contratista dando autorización para el giro, y el banco gira esos recursos a un proveedor? ¿Qué pasa si el proveedor no dio los productos que eran o no eran lo suficiente de calidad ni de cantidad de lo que se había establecido, y hay un detrimento para el Estado de esos recursos? Pues el proveedor es a quien se le gira el recurso, pero ese recurso, entonces, por decirlo, se gastó realmente 500 millones de pesos y se facturó por 700 millones de pesos. Esos 200 millones de pesos es un detrimento patrimonial. Entonces, viene el tema, ya fueron girados al proveedor. ¿Qué hacemos? Ahí viene la situación. ¿Qué pasa con el proveedor? Claro, hay una apropiación de un tercero de recursos del Estado, y vendría el tema del interventor, el contratista y el banco, que dispusieron de esos recursos, tenían la disponibilidad jurídica de esos bienes y la obligación de administrar esos bienes conforme a la ley. Entonces viene aquí el problema del peculado frente al banco, que tiene a su cargo la fiducia, tiene el tema del contratista, que dio autorización para el giro, y el interventor, que también dio autorización para el giro. Ahora, si el banco, el contratista y el interventor fueron engañados por el proveedor, pues ya aquí no se genera un delito de peculado, sino tendría que ser una estafa del proveedor hacia los funcionarios públicos, siendo esto una estafa agravada en virtud de que son recursos del Estado. Lo otro es plantear que en efecto, dentro de esos contratos hay que hacer claridad que se trata de un encargo fiduciario. Un encargo fiduciario en el sentido de que el contratista, el interventor y el banco, o el contratista y el interventor, en caso de darse un anticipo directamente a la cuenta, lo que están haciendo es una administración de recursos de un tercero, que es el Estado. No que se le está girando o que se le está prestando dinero al contratista, no. Tenemos que
decir de que se le está dando un dinero al Estado para que, del Estado a ese contratista para que lo administre o lo coadministre con otros funcionarios. Cuando esa administración se configura, pues hay una función pública y al realizar mal esa función pública podríamos entonces inmiscuirnos en el tema de la imputación objetiva diciendo que se creó un riesgo jurídicamente desaprobado en caso de ser culposo o se aumentó el riesgo debido a una mala administración de los recursos o una administración dolosa de los recursos tendientes a que se los apropie terceros. Entonces, implicaríamos acá la situación de si el contratista, el interventor, conocían que la obra no iba suficientemente adelantada, que no se compraron los materiales completos o que no se ejecutó la cantidad de obra que se está diciendo, pues aquí entonces tendríamos un tema de que cuando se comparan los avances de obra con los recursos y se encuentra que hay faltantes, podríamos decir que hay una creación de riesgo jurídicamente desaprobado que se configura en el resultado, que es la apropiación de esos recursos del Estado. Entonces, el contratista se convierte en funcionario público, primero, por administrar recursos públicos. Segundo, porque la ley de contratación estatal establece que los contratistas serían servidores públicos, haciendo la claridad que hace la Corte Constitucional en el sentido de que no todo contratista que es un particular se convertiría en un servidor público a menos que esté ejerciendo función pública. Y se puede decir que está ejerciendo función pública cuando administra recursos públicos o cuando ejecuta una obra pública cuyo contratante, es decir, el Estado, tenía como función principal la realización de obras públicas. Entonces, principalmente por administrar recursos públicos, el contratista que recibe dineros en anticipo, ya sea en una fiducia o una cuenta particular, estaría administrando recursos del Estado en el entendido que está realizando un contrato de administración fiduciaria de recursos que no le pertenecen a él, sino que le siguen perteneciendo al Estado. Y eso hay que hacer, digamos, la suficiente claridad para que podamos imputar el delito de peculado correctamente y no como se está haciendo en estos momentos, que se genera, digamos, una duda de que si los recursos son públicos o no son públicos y si el contratista está ejerciendo o no está ejerciendo función pública. Entonces, queda así explicado el delito de peculado en el caso de los contratistas.